and I will make you a great nation. I will bless you. I'll make your name great. This is the covenant that God made with Abraham. This same blessing is to those who are in Christ. Let's turn to Genesis chapter 12. Vamos a buscar en Génesis capítulo 12. And I want to look Y quiero buscar ahí, further seguir buscando, into the blessing. indagando en la bendición. Yesterday we saw that the first thing God blessed Ayer estuvimos viendo que lo primero que Dios bendijo was what? Does anybody remember what the first thing God blessed was? fue que, si alguien aquí recuerda que fue lo primero que Dios bendijo, Genesis 1:22. Génesis 1:22, que fue lo primero que Dios bendijo. I have to preach yesterday's message again. Voy a tener que predicar otra vez el mensaje de ayer. The pecado. Multiply, Thank be fruitful and multiply. Yeah, but what did he tell us about be fruitful and multiply? Pero aquí fue dirigida la bendición. What's the first thing? Who did God bless? What did God bless? First thing. Man. Wrong. But good try. Good guess. That's what we think. Buena That's what we suposición. all think. Eso es lo que todos pensamos. If you didn't hear me preach, we all think The that. fish in the ocean. The fish in the ocean. Los Yeah. peces del mar. The first thing that God blessed was not man. Lo primero que Dios bendijo no fue el hombre. It was fish. Bendijo a los peces del mar. What does fish represent? ¿Qué representa los peces? Fish represents the Bible. The English King James Bible calls fish meat. La traducción King James de la Biblia en inglés, es equivalente a la Reina Valera, llama a los peces la carne. Meats and fish in the Bible, what does it represent? Does anybody know? ¿Qué representa los peces en la Biblia o la carne en la Biblia? Si alguien sabe qué representa. Here, Provision. thank you. Provision. Gracias. So the fish represents provision. Entonces los peces representan provisión. Why did God bless provision before he created man? ¿Y por qué Dios bendijo esta provisión aún antes de crear al hombre? Because he was preparing for you everything that you need before you come. Porque Él estaba preparando para nosotros todo lo que nosotros íbamos a necesitar antes de crearnos. Amen? Amén. So it's not like God says, oh my God, he wants to be a pastor. I need to find a building. Oh, no es como decir, espérate, que este hombre quiere ser pastor, necesito buscar un edificio. Oh, he needs to gather the members together. I have to find a car. Oh, él necesita reunir a los miembros juntos, yo necesito un van, necesito un transporte. We think that we come to a need and now we have to ask God to go find it. Nosotros tendemos por naturaleza a pensar de que tenemos una necesidad y entonces le pedimos a Dios que vaya y salga a buscarla por nosotros. But how many of you know that the coin was in the fish's mouth before they went to fish it? Pero ¿cuántos de ustedes saben que la moneda estaba en la boca del pez antes de salir a pescarlo? How many know the colt was tied to the gate before the disciples went to say, my master needs it? ¿Cuántos de ustedes saben que el asno estaba atado ahí junto a la puerta aún antes de que el maestro le dijera a los discípulos, vayan a buscar ese asno que yo lo necesito? How many know that the upper room was already prepared for the cedar meal before Jesus and the disciples said we need to use it for Passover? ¿Cuántos de ustedes saben que el aposento alto ya estaba preparado de antemano antes que Jesús le dijera a los apóstoles, busquen un lugar donde podamos tener la cena? Sí, no, sí. ¿Sí? Sí, no, sí. ¿Sí o no? That tells us Eso nos dice a nosotros algo. that God is not scrambling trying to find what you need. Que Dios no anda por ahí tratando de ideárselas a ver cómo Él puede encontrar lo que necesitamos. Before he created man, he provided the provision. Sino que antes de crear al hombre, ya Dios había provisto. And he blessed the provision. Y aún bendijo esta provisión. What happened when Jesus blessed something? ¿Y qué sucede cuando Jesús bendice algo? It multiplied,
¿Qué sucede? Que se multiplica. It became more than enough, Se vuelve más que suficiente. and it became enough to give away, Es suficiente tanto así como para dar, para repartir. and it became enough to also take home for savings. Y aún hasta para llevar para la casa. So if the first thing God blessed was provision, Así que si lo primero que Dios bendijo fue la provisión, that tells us there's more than enough, eso nos dice a nosotros algo. Nos no está matter diciendo where we are, de que hay más que suficiente no sin matter what importar age, dónde estemos, what generation. sin importar la edad, sin importar la era, la generación. Oh, but Pastor, nosotros no electricidad. Oh, pastores, que no tenemos electricity. Well, Abraham had no electricity too. Hallelujah. Bueno, Abraham tampoco tuvo electricidad, aleluya. And he was very wealthy. Amen. Sí. Pero- And he was very wealthy. y era un hombre muy adinerado, muy rico. Solomon had no electricidad, Algunos hombres no tuvieron electricidad, but he was able to trade and bring in millions and millions of dollars pero él fue capaz de intercambiar y hacer intercambios y negocios with no telephone. sin teléfono en la mano. Amen. Amén. Amen. Amén. Right? So the first thing God blessed is provision. Entonces vemos aquí claramente que lo primero que Dios bendijo fue la provisión. Then the second thing he blessed was man. Y en lo segundo que el hombre bendijo, entonces fue al hombre. In verse 26. Esto lo vemos donde en el versículo 20. And then what does God do with man? ¿Y qué Dios hace con el hombre? Provision was blessed, man was blessed, La provisión fue bendecida, el hombre fue bendecido, but then God gave man the dominion and the control and the authority over the provision. pero después dice que Dios le dio al hombre dominio, control y autoridad sobre toda provisión. Most the people spend their time La mayoría de las personas invierten su tiempo with the circumstances and lack ruling them. Ruling them. sí, con las circunstancias, se agobian por las circunstancias y dejan que la escasez o la carencia tenga dominio sobre ellos. Ruling your dreams, ruling your vision, Deja que esto tenga el control y el dominio sobre sus sueños, sobre sus ruling your visiones, plans. que arruine sus planes. But that is not what God promised. Pero eso no es lo que Dios ha prometido. That's the curse. Eso es parte de la maldición. Amen? Amén. Amen? Amén. But we know that Christ redeemed us from the curse. Galatians 3:13 and 14. Gálatas 3, 14, 15. Nosotros sabemos que Cristo nos redimió a nosotros de esa maldición. We know that, right? We're redeemed from the curse. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que somos redimidos de una maldición, ¿verdad? That came from the curse. Porque esto provino de la maldición. But we're redeemed from the curse. Pero nosotros somos redimidos de esa maldición. So now we need to come back to the original blessing. Ahora nosotros entonces, ¿qué necesitamos? Retornar, volver a la bendición original. And God blessed provision. Y Dios bendijo la provisión. Then he blessed man. Y después bendijo al hombre. And then he told man Y le dijo al to hombre take the provision, que tomara la provisión, develop his potential, que desarrollara su potencial, multiply it, que la multiplicara and fill the earth. y que llenara toda la tierra. That's what McDonald's did. That's what McDonald's did. Eso es lo que dice McDonald's. They invented one really good hamburger. Inventaron una buena hamburguesa, muy buena hamburguesa. Amen. Amén. I had many of those hamburgers. Other than that, Yo me he comido muchas de esas hamburguesas. too many. Amen. Demasiadas me he comido. So they created a good hamburger. ¿Y qué hicieron ellos? Crearon una buena hamburguesa. They developed a hamburger. Desarrollaron una hamburguesa. They were fruitful, Fueron fructíferos. and then they multiplied the ¿Y hamburger. qué hicieron después que la desarrollaron? La multiplicaron. They said, "How can we duplicate this? A same exact taste, meat, cheese, ketchup, onion, exactly the same. How to be multiplied?" ¿Cómo podemos multiplicar esto? ¿Cómo podemos reproducir el mismo sabor, el queso, la cebolla, el jamón? ¿Cómo podemos multiplicarla exactamente, replicarla igual? And they started with one restaurant, Y entonces comenzaron con un restaurante and then they grew around the world. y después se expandieron por todo el mundo. They replenished the earth. ¿Qué hicieron? Llenaron la tierra. Coca-Cola Lo mismo con la Coca-Cola. is in every country,
está en todo, presente en todos los países, but Cuba. menos en Cuba. I said, no Coca-Cola. Oh my God. Pero ¿cómo es esto que no hay Coca-Cola en Cuba? Pero ¿cómo es esto? I was mad at the hotel. Me sentí enojado en el hotel de no encontrar Coca-Cola en Cuba. No Coca-Cola. No hay Coca-Cola. And they said, oh, pero cola. Pero cola. Sí, hay otra pero Cola, Pepsi Cola. I said, okay. Y bueno, está bien, vamos One sip. Oh, no, this is not Coca-Cola. No, esto no sabe a Coca-Cola. But the lemon lime one, that's pretty good. Pero bueno, el de limón, sí, el de Lima, de limón, ese sí está bueno. But they took a Especial. drink. De hecho, They took a drink. They duplicated it. They replicated it. pero ¿qué hicieron ellos con esta Coca-Cola? La diseñaron la fórmula y la replicaron, la duplicaron. And they took it around the world. Y la multiplicaron y comenzaron a expandirse por todo el mundo con su If negocio. you're a pastor, you have to take your ministry. Si usted es un pastor, usted tiene que seguir también este modelo. Usted You tiene have to que develop your message, tomar su ministerio, desarrollar purpose. su mensaje, your assignment. tu tarea, tu asignación. You developed your message. Desarrolla tu mensaje Then you duplicate your y message. después duplicas ese mensaje. You teach your people to teach your message. Y le enseñas a los hermanos, a la congregación, que también compartan ese mensaje. And you have to begin to open other branch in the city. Y ahí comenzar a abrirse y crear misiones por toda la ciudad. Right? McDonald's didn't start with one McDonald's in Chicago, one in New York. No, they've got one Chicago, two Chicago, four Chicago, five Chicago, right? McDonald's no comenzó con una en Chicago y después inmediatamente se fue a montar otro restaurante en Nueva York, no, sino que en Chicago creó varios negocios y después ya empezó a expandirse a otras ciudades. Maybe instead of one church in Santiago and one in Dominican Republic, maybe have 5, 6, 7 in Santiago. De una iglesia en Santiago y otra en la República Dominicana, no, 5, 6, 7 iglesias en Santiago. And the different neighborhoods. Y en diferentes distritos, diferentes vecindarios. You multiply what you have. Estamos llamados a multiplicar lo que tenemos en la mano. You get it working. Comenzamos a ponerlo a You get trabajar. it sustainable. Comenzamos a hacerlo sustentado, And then you sostenible. duplicate it. Y después lo duplicamos. And then you replenish. Y después The world. llenamos al mundo. This is the method. Amen. Y este es el método, ¿verdad? So say amen. Digan amén. Amen. Amén. So now provision was put on the authority of human beings. Entonces vemos que esta provisión fue puesta bajo la autoridad de los seres humanos. And 2000, I think it was 2006 or 7, Creo que fue en el 2006 o 2007. I just finished Bible college. Yo acababa de graduarme de la escuela bíblica And I didn't understand this. y yo no entendía esto. And I was in Paris, France, preaching. Y yo estaba predicando en París, en Francia. And I remember very specifically, I was in the shower. Y recuerdo de manera muy específica, concreta, yo recuerdo que estaba en la ducha. God always speaks to me in the shower or the toilet. I don't know why. Yo- I think it's a very vulnerable place. Yo no sé por qué Dios a mí siempre me habla en la ducha, me habla en el baño. Es un lugar muy vulnerable, quizás. I don't think I'm the only one. Does God speak to you in the bathroom? Who here is this? Si Dios también le ha hablado a ustedes en el baño, levanten la mano. No creo Anybody else? que sea yo el único. Yeah, right? ¿Alguien Yeah. más? Sí, qué bien. I don't know why. Yo no sé por qué. But God speaks to people in the bathroom. Pero Dios le habla a algunas personas en el baño. And I said, God, when I get back to America, Y yo le dije, Dios, cuando yo regrese a los Estados Unidos, I need a car. yo necesito un carro. I need a car. Necesito un carro. Did I share this? Did I share this at One Brothers Church? I think I shared this at One Brothers Church. Compartí con ustedes lo de la iglesia de un hermano. Amen. I said, I need a car. Did I share this at your church or no? Lo compartí en alguna iglesia. I did. Un hermano, Yeah. sí, yo compartí ese. Yeah, he could probably preach my testimony better. Sí, él puede predicar mi testimonio mejor que yo, mi hermano. Amen. Amén. I said, I need a car. Y le dije, necesito un carro. And God said, you don't need a car. Y Dios me dijo, tú no necesitas un carro. And I said, yes, I do. Y le dije, sí, Señor, sí lo necesito. And God said, no, you don't. Y Dios me dijo, no, tú no lo necesitas. And I said, yes, I do. Y yo le dije, sí, Señor, sí lo necesito. And I'm arguing with God. Y comienzo a discutir con Dios sobre en ese aspecto. I said, I need a car so I could do the ministry, get around, preaching. Y yo le dije, Señor, yo necesito un carro para poder trasladarme, para poder hacer el ministerio de predicación. And God said to me, you don't need a car needs you.
Y Dios me dijo, escúchame, no me has entendido. Tú no necesitas un carro. El carro te necesita a ti. I said, what? ¿Cómo? Look in your Bible at Romans. Busquen ahí su Biblia que dice Romanos. Romans 8. Romanos 8. 19. Romanos 8, 19. Romanos 8, versículo 19. He said, you don't need a car. The car needs you. Okay. Pues tengo por... Do I read it? 19. Yeah. 8:19. For the earnest expectation of the creation. In English, this is King James, but it would say that the creation is earnestly expecting. Porque el anhelo ardiente de la creación And waiting for es el aguardar the manifestation la manifestación of the sons of God. de los hijos de Dios. Okay, we're going to read the next verse, but listen. Vamos a leer el versículo siguiente también, pero escuchen esto. God blessed the provision and then gave man dominion over it. Dios bendijo la provisión y después le dio al hombre dominio sobre ella. Man ruled the world El hombre gobernó el mundo until hasta the curse, la maldición. until the sin and the curse. Hasta que llegó el pecado al mundo, entró el pecado al mundo y llegó la maldición. This was a covenant. The first covenant was the Adamic covenant. Este es el primer pacto, el pacto adámico, el pacto con Adán. The second covenant, El segundo pacto, because they sinned and the curse came, the second covenant, porque el hombre pecó y maldijo. God had to find another man to establish his work in the earth. Para el segundo pacto, Dios tuvo que buscar a otro hombre que estableciera su obra en la tierra. So he finds Abraham. Y entonces Dios se encuentra a Abraham. We'll look at that very soon. Eso lo vamos a estar viendo muy pronto. Then after Abraham, the people sinned, disobeyed, he has to find another covenant. So he goes to Noah and establishes same covenant. Y después de Abraham, el hombre, el mundo estaba en pecado y Dios tuvo que hacer otro pacto. You'll see the plan God Noé. gave Adam is the same plan he gave Abraham, is the same plan he gave Noah, it's the same plan that he gave the 12 apostles. Es el mismo plan que le dio a Adán, que le dio a Noé, que le dio a Abraham y que le dio a los 12 apóstoles. The plan has never changed. El plan nunca ha cambiado. Is to have authority and dominion over all the earth. El plan es tener autoridad y tener dominio sobre toda la tierra. But when Christ came, he added an addition to it. Pero cuando Cristo vino, le agregó algo. He said, now Y él dijo, ahora have authority over all the provision, all the earth, over everything in the earth. tengan autoridad sobre toda provisión, sobre todo lo que hay en la tierra, sobre toda la tierra. And Y have authority over devils, tengan también autoridad sobre los demons, sickness, sobre toda enfermedad, disease. dolencia, malestar. And the scripturing that goes on to say, Y la escritura aún continúa diciendo to even have authority over angels que tendrán autoridad aún sobre los ángeles. and the powers of God, Y los poderes, the gifts of the Spirit. los dones del Espíritu. The Bible calls it the powers of the world to come. La Biblia menciona esto, lo que se dirige a esto, habla de esto como los poderes del mundo venidero. So Christ extended the authority of man from earth to also the spiritual realm through Jesus Christ. Y Cristo hizo, extendió la autoridad que el hombre tenía sobre la tierra, sobre los reinos espirituales también. So in the Old Testament, if a people group were evil, you would kill them, you genocide them. Si en el Antiguo Testamento había un grupo de personas que eran malignos, malvados, estas personas eran ejecutadas. Because there was no power and authority to exorcise the evil spirits and deliver them and get them saved. Porque no había poder ni autoridad en aquel entonces para ejercer la liberación de los espíritus malignos y que estas personas pudieran ser rescatados y pudieran ser salvos. So the only way was to destroy the wickedness. Así que la única manera que había era destruyendo la maldad de raíz, Stone them. apedrearlos. But now, Pero ahora, if you commit adultery, si usted comete adulterio, we don't longer have to stone you. sabemos que no hay que apedrear a una persona. Now we can cast the devil out of you. Ahora podemos echar afuera el demonio And we can get you repentant y podemos hacer que la persona se and arrepienta get you restored. y podemos hacer que la persona se restaure. Amen? Amén. Amén.
If we didn't have spiritual authority, we would still have to stone you. What? Si no, si no tuviéramos autoridad espiritual, entonces aún habría que aplicar lo que se hacía en el Antiguo Testamento, habría que apedrear. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso para ustedes? But the original plan is given to Adam, again to Abraham, again to Noah. Pero el plan original que fue dado a Adán, fue dado a Noé, fue dado a Abraham, This is all God's original plan. todo esto es parte del plan original de Dios. So to restore Entonces, para restaurar the sons of God's lordship, para restaurar el señorío de los hijos de Dios. the whole earth is waiting for this since Adam. Toda la tierra está anhelando esto. Jesus was irritated by this. Y Jesús se sintió irritado por esto. His disciples couldn't cast out a demon. He was saying, hi. Los discípulos se sintieron frustrados porque no podían echar afuera un demonio. And in Chinese, we say, I don't know what you say in Spanish, you know. What do you guys say? En chino sería como decir en español, ay, 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 algo así. Yeah, what do you say in Cuba? Yeah. Say, oh, Maria, or something like that? Sí. Yeah. Oh, Jesus was always like, what do you say here? Ave María. Is that the same? Ave Maria. Ave María, sí. Okay. So Jesus was always like, Ave Maria, Mama, to his mother. How long I have to suffer with you? ¿Cuánto tiempo yo tengo yo? ¿Cuánto más tengo que sufrir con ustedes? So weak faith. De fe, débiles de fe. The storm is coming. We're gonna die. La tormenta se acerca, estamos aquí en el barco, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. He's like, I'm trying to sleep. Estoy tratando de dormir. You tell Ustedes, the storm to stop. ustedes digan la tormenta que se aquiete. I'm trying to sleep. Yo estoy tratando de dormir. The disciples couldn't. He had to go up to the boat, Los discípulos no pudieron, tuvo que levantarse tell the storm to shut up, y tuvo que decir a la tormenta calla and go back to sleep. y volver a dormir. He was angry at them. Why? Why was Jesus angry at that? ¿Por qué Jesús estaba enojado en ese momento? Because as a human being with God, you're supposed to control the weather. Porque como seres humanos, teniendo a Dios, Él esperaba que ellos controlaran el clima. As a human being with God, Como you're ser humano, supposed to be able to heal the sick. Uno se supone que pueda sanar a los enfermos. Jesus would always heal the cripples, heal the blind, do the miracles, and then he would say, I don't do this as the Son of God. I do this as a Son of Man. Jesús Son of Man siempre means a human being. Siempre sanaba a los cojos, a los ciegos, a los inválidos. Say it again, please. You did it too long. Jesus healed the sick, opened blind eyes, healed the Sanaba a los cripples. enfermos, a los abría los ojos de los ciegos. And Matthew, Mark, Luke, and John, he always said, Pero él siempre decía algo. I don't do this as the Son of God. Esto no lo hago como hijo de Dios. I do this as the Son of Man. Lo hago como el hijo del hombre. Son of Man, El hijo del hombre, what that means in English lo que esto significa en inglés. is I'm doing this because I'm human. Esto lo estoy haciendo yo como humano. I'm healing the sick because I'm human. Estoy sanando a los enfermos porque soy humano. I'm fixing the crippled legs and the blind eyes because I'm human. Estoy restaurando a los inválidos y a los ciegos la vista porque soy humano. These are the rights of the sons of God. Y este es el derecho que tienen los hijos de los hijos de Dios. And his disciples couldn't do it. It made him upset and frustrated Y los discípulos no pudieron hacerlo, de hecho se sintieron molestos y frustrados. because his own followers were not living. Disculpe, molestaron a Jesús y lo hicieron sentir frustrado porque sus propios seguidores no estaban viviendo In the power that God gave them in Genesis 1:26. bajo el poder que Dios les dio a ellos, el plan original que les dio en Génesis 1:16. Jesus spoke to the tree. Jesús habló al árbol, He cursed the tree. habló a la higuera y la maldijo. It died in 24 hours. Y esta higuera se secó en 24 horas. And the disciples were surprised. Y los discípulos cuando vieron esto se quedaron sorprendidos. And Jesus said, ¿Por qué?
Y Jesús dijo, ¿por qué se sorprende usted? Why are you surprised? ¿Por qué están sorprendidos? You should be doing the same things. Ustedes deberían ser capaces de hacer lo mismo. Let me ask you a question. Y permítame hacerle una pregunta. How many people here, raise your hand if this is you. ¿Cuántas personas aquí entre ustedes, y si este es el caso, levante su mano? How many people here have prayed to raise a dead person and laid hands on a dead person? ¿Cuántos de ustedes aquí han orado por poder que Dios les use para resucitar a un muerto? Let me see your hands. Raise it high. Déjeme ver sus manos levantadas. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personas. In America, En los Estados Unidos, in France, en Francia, I preach around the world, yo he predicado por todo el mundo. 27 countries. 27 países. Usually 0 hands go up. None. Y usualmente en ninguno de estos países nadie levanta la mano. Here we have at least 8 people. Aquí tenemos en Cuba al menos 8 personas de aquí de este grupo. Han levantado la mano. Gracias a Dios. Jesus said, go and raise the dead. Jesús les dijo, vayan y resuciten a los muertos también. If he commanded us to go to raise the dead, how come 8 out of 50 people has ever went to go raise the dead? Si Él nos mandó a nosotros a resucitar a los muertos, como que 8 solamente de 50 personas. My pastor was in Beijing, China, Mi pastor estaba en Beijing, en China, in the 1980s. en los años, la década de los And the 80. church there had raised over 300 people from the dead. Y en la iglesia habían resucitado a más de 30 personas entre los muertos. This is normal for the sons of God. Esto es algo normal para los hijos de Dios. If we're not raising the dead, Si nosotros no estamos resucitando a los muertos, if we're not healing the sick, si nosotros no estamos sanando a los enfermos, if we're not walking in supernatural provision without lack, si nosotros no estamos caminando, andando y viviendo en la provisión sobrenatural, regardless of what country we're in, a pesar del país de que sea o la nación en la que esté, en la que vivamos, we are living below the authority of the sons of God. entonces estamos viviendo por debajo de la autoridad de los hijos de Dios. So verse 19 El versículo 19 dice ahí says that the creation, que la creación, what's the creation? ¿cuál es la creación? ¿Cuál era la creación? The cattle, the cerdo, the chickens, Pollo, ganado, the gold, the silver, el oro, la plata, the resources of creation. todos los recursos naturales, toda la creación. It says is earnestly waiting que for the está sons of God. esperando, aguardando con ansias The chickens don't want to belong to a los hijos de Dios. the chickens don't want to belong to an unbeliever. El pollo no quiere pertenecer a un incrédulo. The pigs don't want to belong to an unbeliever. Los cerdos no quieren estar en manos de un incrédulo. The gold doesn't want to belong to an unbeliever. El oro no quiere estar en las manos de un incrédulo. Romans 8:19 says the creation is longing for the sons of God to take it back. Romanos 8:19 dice que los hijos de Dios ansian recuperar So God said you el don't need dominio sobre la creación. God said you don't need a car. Entonces Dios dice, tú no necesitas un The carro. car needs you. El carro es quien te necesita a ti. Look, that's what it says there, verse 20. Eso es lo que dice aquí en el versículo 20. For the creation was made subject to the curse, Porque la creación se sujetó a la maldición. not by its own will. No por su propia voluntad. It's not the gold's will, the silver's will, No fue la voluntad ni del oro, ni de la plata, ni de ningún recurso. but because the reason, Sino okay, que la razón por la cual him, Adam, Adán who subjected it, fue él quien la sujetó. and it's hope, the same in hope. But the creation, En esperanza. Pero la creación, but the creation itself pero la propia creación shall be delivered va a ser liberada. from the bondage of corruption Liberada de la atadura de la into corrupción. the glorious liberty. Y va a ser llevada, trasladada Of the children of a la God. libertad gloriosa de los hijos de Dios. It's waiting for Jesus to take that coin out of the fish's mouth. Y está esperando que Jesús le saque la moneda de la boca del It's pez. waiting for Jesus to take that upper room. Y está esperando porque Jesús tome ese It's aposento. waiting for Jesus to untie that colt. Y estaba esperando porque Jesús desatara ese asno. It says in 22 that the whole creation is in birth, in pain. Dice en el versículo 22 que toda la creación está como padeciendo dolores de parto.
waiting for the church to take possession of it. esperando que la iglesia tome posesión de ella. Wow, That's powerful. esto es poderoso. The TVs need your church. La televisión necesita que la iglesia esté ahí presente. The Shure mics need your church. Los micrófonos necesitan que la iglesia los tome de la mano. The computers need your children. Las computadoras necesitan a sus hijos. The cars need you to own them. Los carros necesitan que sean ustedes los que los The poseen. houses, the casa particulares need you to own them. Las casas, los hostales necesitan que sean ustedes quienes los They're poseen. in pain until you take possession of them. Toda la creación está sufriendo dolores de parto hasta que los hijos de Dios tomen posesión de ella. Amen. That's what the Bible says. Y eso es lo que la Biblia dice. God said, you don't need a car, the car needs you. Y Dios me dijo, tú no necesitas un carro, es el carro el que te necesita a ti. And it changed my mind. Y eso cambió totalmente mi perspectiva, mi manera de ver las cosas. It changed my faith. Eso cambió totalmente mi fe. It changed my prayer. Eso cambió totalmente hasta mis oraciones. And I stopped asking God for a car. Y dejé de pedirle a Dios, entonces orarle a Dios por un carro. Amen. Amén. And I said, car, Y le dije, carro, you're looking for me. tú me estás buscando a mí. Mira. Mira. Mira, Aquí. hey, I'm here. estoy aquí, mírame aquí. I said, in the name of Jesus, Y yo dije, en el nombre de Jesús, come to me now. en el nombre de Jesús, ven a mí ahora. Within a couple weeks, I got a phone call. Y dentro de un par de semanas, recibí una llamada telefónica One man in Chicago. de un hombre en Chicago. He said, God spoke to me. Y este hombre de Chicago me dijo, mira, Dios me habló a mí. He told me to give you my Lexus car. Y Dios me dijo que yo te regalara a ti mi carro Lexus. I said, it's been 1 month. It's too long. Quickly, rápido. Y yo dije, pero ya ha pasado un mes, ha pasado mucho tiempo. I didn't say, oh my God, thank you so much. Thanks so much. Because I called that car in. You call that car? I wasn't like, oh, thank you so much. Thank you. He's not doing me a favor. I called that car. I commanded that car to come. Este hombre no me estaba haciendo un favor a mí. Yo pedí ese carro, yo ordené en el nombre de Jesús que ese carro viniera a mí. I had a dream. Yo tuve un sueño. I had a dream that somebody gave me $100,000. Yo tuve un sueño en el que en este sueño una persona me daba a mí $100,000. Pastor Robert remembers this. El pastor Robert recuerda muy bien esto. Now, I was in China, Yo estaba en China and I prayed that it was not 100,000 Chinese dollars. y yo oré porque no fueran $100,000 chinos. But I knew the dream was from God. Pero yo sabía que este sueño venía de parte de Dios. Now, I had never been given no donation ever. Mire, yo nunca antes de ese momento, nunca había recibido ninguna donación. And because of it, I was angry at everybody I knew. It didn't help me. Y por causa de eso yo estaba amargado y frustrado porque todas las personas que yo conocía no recibía ayuda de ninguno de ellos. But I had a dream that somebody gave me $100,000. Pero yo sí había soñado que una persona me entregaba a mí $100,000 en la mano. And I knew the dream was from God. Y yo sabía que este sueño venía de parte de Dios. So I started praying for my money. Y comencé a orar por mi dinero. That $100,000 God showed me, here I am. Aquí, mira, Y over here. esos $100,000 Dios me lo mostró con claridad. Me dijo, mira, aquí está. Because that money needs me. Porque ese dinero me necesitaba a mí. You don't need the money. That money needs you. Usted no necesita el dinero lo necesita usted. Because you're going to preach with it, minister to people with it, help people with it. Porque con ese dinero usted va a predicar, va a ministrar a las personas, va a ayudar a las personas con ese dinero. The money needs you. You don't need the money. Así que es el dinero que lo necesita usted como hijo de Dios, no es usted quien necesita el dinero. You want to, hello? Sí. Hola. Hello, you understand me? Hola, ¿me entienden? The money needs you. El dinero es el que lo necesita ustedes. So I said, aquí. Y yo dije, aquí estoy. Ven para acá. Ven para acá. Come here. And a man from, I think, Singapore came. Y creo que era un hombre, si mal no recuerdo, de Singapur. Robert, this is Elder Lucy's friend. El amigo del anciano Luz. And he said, the Holy Spirit told me something. Y el Espíritu Santo me dijo algo.
God said that somebody's going to give you $100,000 before the end of the year. Antes de finalizar el año, Dios te dijo que alguien te iba a dar $100,000. I said, yes, I knew it's from God. I knew that Y yo cuando este hombre me dijo esto, yo dije, yo sí, yo sabía que esto venía de parte de Dios. Now, this was like Augusto. Esto fue como en el mes de agosto. He said, by the end of the year. Y me dijo, para finales de año. So 4 months, I'm like, shoot. En nombre de Jesús. Y 4 meses estaba yo orando por esa bendición, en el nombre de Jesús. December, January, February, Pasó diciembre, enero, March. febrero, marzo nada. y nada. I'm like, Lord Jesus, Señor Jesús, you're not a liar. Señor Jesús, tú no mientes, You Señor. showed me a dream. Señor, tú me diste el You sueño. gave me a prophecy. Señor, tú me diste una profecía. ¿Dónde está? Sí. Where is it? ¿Dónde? Amen. Amén. ¿Dónde? Amen. Amén. Why does God give you prophecy? ¿Por qué Dios nos da profecía? Has anybody got to the prophecy here? Let me see your hand. Si alguien ha recibido una profecía, Has anybody given you a prophecy? alguien les ha dado una profecía, levante la mano el que Dios le haya dado profecía. Okay, good. Sí. Now, how many of you have gotten the same prophecy many times over a period of time? ¿Cuántos de ustedes han recibido la misma profecía en un periodo de tiempo? La misma, The repetida. same one, the same. La misma. Okay. You ever wonder why? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué? Why did the Bible prophesy about Jesus in Genesis, ¿Por qué la Biblia profetizó acerca de Jesús en Génesis, Exodus, en Éxodo, Leviticus, en Levítico, Numbers, en Números, Deuteronomy, en Deuteronomio, Psalms, en los Salmos, Isaiah, en Isaías, Zechariah? en Zacarías? Why the Bible prophesy again and again and again and again about the same thing? ¿Por qué la Biblia, vemos que en la Biblia se profetiza de lo mismo una y otra vez? You see, sometimes we hear the prophecy so many times, we're like, yeah, whatever. A veces oímos la profecía tantas veces que llega el momento en que ya nosotros ya no nos emociona. Así que está bien. Maybe, maybe not. I heard that Sí, many está bien. times. Quizás sí, quizás no. Ya yo lo he escuchado tantas veces que ya no me... It's because you lack understanding. Y es porque nos falta entendimiento. Why did the Bible prophesy hundreds of times about Jesus Christ? Porque la Biblia profetizó cientos de veces la venida de Jesucristo. Number one, Número 1, in the spirit world, en el reino espiritual, it's building the reality. building the reality. Yeah. Sí. Porque en el reino espiritual, la dimensión espiritual, se estaba construyendo esa realidad. Number one. Número 1. Number two Número 2, is to confirm to you, don't stop believing. es para confirmarnos a nosotros que no dejemos de creer, Don't give up. que no nos cansemos de creer, que no renunciemos, I didn't cancel your promise because you sinned last week. y que no nos demos por vencidos. Yo no cancelé tu promesa porque tú pecaste la semana I pasada. still love you. Aún te amo a I'm pesar de eso. still gonna do it. Aún My promise is still true. mi promesa aún se va a cumplir. Amen. Amén. That's why it keeps coming. Y es por eso que se repite. So the prophecy confirmed to me the dream that Entonces la God was still gonna do it. Sí, ella me confirmó a mí el sueño de que Dios aún lo iba a cumplir. And now Y ahora it's March. llegó el mes de marzo. Nada dineros. Mucho trabajo, nada dineros. Has anybody had that problem before? Alguien ha tenido ese problema antes, mucho trabajo y nada de dinero. But you have to keep on trabajo. You have to keep on trabajo. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzando. I go to a prayer meeting Y entonces voy a un encuentro de oración, una reunión de oración. with 6 people, Una célula de oración con 6 personas nada más. 5 strangers 5 extraños que quienes yo no conocía and 1 friend. y un solo amigo. And we go around the 6 people. What's your name? Where you're from? What's your name? Where you're from? Y las 6 personas comenzamos así en círculo, comenzamos a presentarnos uno al otro. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? I said, I'm Joey from Beijing, China. Bueno, yo soy Joey de Beijing, China. I'm pastoring a church and I'm preaching in Mongolia. Estoy pastoreando una iglesia y estoy predicando en Mongolia. And God is shaking China, shaking Mongolia. Sí, y yo fui estremecido, pasé por luchas en China y en Mongolia también. Nice to meet you. Con un gusto conocerlo a ustedes. And one man tapped my shoulder. Y un hombre me tocó así el hombro.
He said, excuse me. y me dijo, disculpa, He said, God spoke to me. mira, Dios me habló a mí And he told me to give you $100,000. y me dijo que te diera $100,000. Oh, yeah. And I didn't say, thank you so much, Patrice. Oh, thank you. I said, why you take so long? Y no dije, oh, muchas gracias, muchas gracias. No, le dije, ¿por qué te demoraste tanto? I've been waiting for 34 months. Llevo 34 meses ya esperando. Amen. Amén. Amén. I'm not saying my attitude is right. Yo no estoy diciendo que mi actitud haya sido la correcta en ese I momento. probably should be more thankful. Quizás yo debía haber sido un poquito más But agradecido. I had that attitude because I fully expect God to do it. Pero yo tuve esa actitud, reaccioné así porque yo había estado esperando que Dios lo hiciera. And God was late. Y Dios se retrasó. Yeah, they say the time of God's time is perfect. Timing. Yeah. I don't know why. Yo no sé por qué, pero es así. I know that when Daniel prayed, Yo sí lo que sí sé es que cuando Daniel oraba, the answer came, but it was held back. sí, la respuesta vino, pero fue retenida. Sometimes A veces, what belongs to you lo que pertenece a ustedes, is held back in the world of man's disobedience. a veces es retenida por el mundo de la desobediencia del hombre. So you have to pray that the people that God is speaking to, that they would be obedient. Entonces hay que orar porque las personas a quienes Dios le está hablando porque sean obedientes. Amen. Amén. Vámonos. Do it fast. Vámonos. Sí, vamos a hacerlo rápido. I have many more stories to tell you, Tengo muchas más historias but I don't want to take Pastor Robert's que time. contarle a ustedes, pero no quiero ocupar el tiempo del Pastor Robert. But you need to change your mind today. Pero sí ustedes necesitan cambiar de parecer hoy. You don't have any needs. You don't have any needs. Ustedes no tienen ninguna necesidad. It was put here before you came. Esta había sido puesta aquí antes de ustedes llegar. You need Ustedes lo que to necesitan just change your mind es cambiar transformar el pensamiento and just ask God, where is it? y pedirle a Dios, Dios, ¿dónde está? And speak to it to come to you. Y hablarle y decirle, It's time venga, to take authority. es momento de tomar la autoridad. Jesus said, you have not because you ask not. Y Jesús dice, ustedes no tienen porque no lo piden. And I don't think we understand what ask means. Y yo creo que no entendemos a veces lo que significa pedir. Ask is not please, Lord. El pedir no es decir, por favor, Señor. No, ask is I believe your word. El pedir es decir, Señor, yo creo en tu palabra And I demand from the earth what God gave me. y yo exijo de la tierra lo que Dios me dio a mí como heredad. You don't see the Bible, they pray for demons to leave. Usted no vemos en la Biblia que ellos oraron porque los demonios se salieran. You don't pray for demons to leave. Usted no ora porque los demonios salgan. You cast them out. Usted los echa afuera. Oh Lord, please take the demon out of this guy. Oh Lord, please. Nothing will happen. Oh Señor, por favor, Señor, libra a este hombre de demonio, libra a este hombre. Si lo haces así con esa actitud, nada sucede. Nothing will happen. Nada sucederá. But you say, come out of him in the name of Jesus. Ahora usted dice, en el nombre de Jesús, sal de esta persona. Or this. Y el demonio se retuerce ahí, pero sale. Amen. Amén. You don't pray God to exorcise demons. You command demons. Usted no ora porque Dios expulse el demonio. Usted ora porque el demonio salga y Dios lo hará. You don't pray God to send you what he promised you. Usted no ora porque Dios le envíe lo que ya Él le prometió. You command the substance to come to you under your authority. Usted ora porque esto venga a usted bajo la autoridad que Dios le ha dado. Now you're acting like Adam. Y ahora entonces encontramos actuando Now you're acting like Jesus. como Adán. Ahora entonces estamos actuando como Jesús. He doesn't say, Lord, they asked for the taxes. What? Please, God, send some money. Oh Señor, me pidieron el impuesto, Señor, y ahora no tengo manera de pagarlo. Por favor, Dios, envíeme algo de dinero. He said, go get the fish. Y dice, ve y busca los peces. Go get the room. Ve y busca la habitación. Go get the cabin. Ve y busca el ganado. How much resources there for you? ¿Cuántos recursos hay ahí para nosotros? So you're wasting time begging God for.
recursos que nosotros a veces desperdiciamos el tiempo y God is explorando saying, por él. go and take it. Cuando Dios nos está diciendo a nosotros, ve y tómalo. Amen. Amén. You heal the sick. Ustedes sanaron a los enfermos. You heal the sick. Ustedes sanaron a los enfermos. Amen. Amén. You foul cancer. Come out of his body, Lord, in Jesus' name. Vamos, es cáncer maligno. Salte ese cuerpo en el nombre de Jesús. Now, oh God, please take the cancer. Please, Lord, please take the cancer. Oh, no, oh Señor, por favor, sana a esta persona de cáncer. Cancer, come out of him in Jesus' name. Usted le dice al cáncer, sale en el nombre de Jesús. We don't know how to pray correctly. A veces no sabemos cómo orar correctamente. We're asking God to do what he already did. He went to the cross. Le pedimos a Dios que haga lo que ya Él hizo, pero Él fue a la cruz por nosotros. Él provió para nosotros. And he said, no, what you bind will be bound. Y él What dice, you no. loose shall be loose. Lo que tú ates en la tierra será atado y lo que tú sueltes será liberado. Not, Lord, send me some money. No, Señor, envíame algo de dinero, Señor. But I bind poverty and I loose money into my church in Jesus' name. Yo ato la pobreza y libero el dinero en el nombre de Jesús en la iglesia. This is what Jesus taught us. Esto es lo que Jesús nos enseñó a nosotros. And every time they couldn't take authority over the tree, authority over the wind, authority over, he said, Y cada vez que ay. que ellos no podían tener autoridad sobre el viento, sobre los árboles, sobre toda creación. And he said, you of little faith. Y Él les decía, ustedes hombres de poca fe. Because they were not operating in their ministries like people who had authority with God. Porque ellos no estaban operando, no estaban realizando el ministerio como personas que tenían la autoridad de Dios. The Israel armies were not fighting the Philistines like they had authority with God. Cuando el ejército israelita no peleaba contra los filisteos con la autoridad que Dios les había dado. But David said, who is this uncircumcised Philistine to defy the armies of God? Recuerden que David dijo, pero ¿quién es este filisteo incircunciso para venir a desafiar a los ejércitos de Dios? What does uncircumcised mean? ¿Y qué significa incircunciso? What does the private part of that man being cut, what does that have anything to do with fighting Goliath? ¿Y qué tenía que ver, qué relación tenía que ver la parte privada de este hombre que no había sido cortado, ese prepucio, que tenía que ver con derrotar a Goliat? The circumcision La circuncisión was the cutting of the covenant. era el símbolo del pacto. In other words, David said, this Goliath doesn't have a covenant with God. En otras palabras, ustedes saben lo que David estaba diciendo ahí cuando él dijo esas palabras. Digo, este Goliat no tiene un pacto con Dios. You are not low. You are not low. Tú no eres bajo. You are not weak. Tú no eres débil. You are not poor. Tú no eres pobre. You are not struggling. Tú no estás luchando. You have authority with God. Usted tiene la autoridad dada por Dios. But if the devil can make you think you don't, Pero el diablo nos hace pensar a veces que no tenemos esa autoridad. you'll be crying in the boat, oh Jesus, okay, the wind's going to take me down, the church is going to close, I can't feed my Oh, family. Señor, la iglesia va a cerrar, Señor, no tengo manera de sustentar esto, no puedo alimentar a mi familia. And Jesus says, Y Jesús está diciendo, ay, 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 well, he can't do nothing. He can't do nothing with that. nada podemos hacer con eso He needs faith in his word. si no tenemos fe en su palabra. Let's look at the covenant that he gave Abraham. Vamos a analizar el pacto que él le dio a Abraham. Genesis 12:1. Génesis 12:1. When you get there, say amen. Y yo quiero que cuando lo tengan y lo encuentren, digan amén. Génesis 12:1. Amen. Amén. Now the Lord said to Abram, get out of your country, from your kindred, and from your father's house to a land that I will show you. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. I don't think you understand this, Yo no creo que ustedes entiendan la profundidad de esto. because for 46 years I did not understand this. Porque durante 46 años de mi vida yo tampoco entendí esto.
I researched the AI. Yo comencé a hacer una investigación usando la inteligencia artificial. And I said, who was Abraham's father? Y yo le pregunté, ¿quién fue el padre de Abraham? Where did he live? ¿Dónde vivió él? And what was the house ¿Y cuál fue la casa? that Abraham left? La casa que Abraham dejó. And the AI said his father's name, the city he was from. Y la inteligencia artificial me dio el nombre del padre de Abraham, la ciudad de donde provenía, me lo dijo todo. You know, this was thousands of years ago. Thousands of Sabemos que esto fue hace miles de años atrás. Robert, how many thousands of years ago was that? 3,500 years ago. Unos 3.500 años atrás o más. Of the Chaldees, where he lived, Ur de los caldeos, de donde él provenía, was the most developed city on planet Earth. en ese momento era la cúspide del mundo, la ciudad más desarrollada del mundo. They had a sewage system with running waters in their homes. Ellos tenían 3,500 years ago. Estamos hablando más de 3.500 años atrás, ya estas personas tenían un sistema de regadío, acueducto, sistema de acueducto que les llevaba el agua directo a sus hogares. The citizens of Ur were the wealthiest people in the world. La ciudad más desarrollada con las personas más ricas del mundo. The houses at that time were 2 and 3 floors high. Las casas de aquel entonces tenían una altura de 2 y 3 y 4 pisos de alto. If you live in a house 2 or 3 floors high that you own with running water, now in America, you're a pretty good wealthy person. Si usted en los Estados Unidos en este momento vive en una casa de 2 o 3 pisos con agua corriente todo el tiempo en la pila, ahí usted es una persona adinerada. 3,500 years ago, Estamos hablando de hace 3.500 años atrás en la historia. you were the richest of the rich. Usted sería entonces esta persona, el padre de Abraham, la familia de Abraham eran de los más ricos de Ur, de los caldeos. So you have to understand what Abraham left. Entonces usted tiene que entender bien el contexto de donde Abraham salió, lo que él dejó atrás. And God took him where? ¿Y Dios lo llevó a dónde? ¿A dónde lo llevó Dios? To a desert, Lo llevó a un desierto to live in a tent. para vivir en una tienda de campaña. We think he lived in a tent because everyone lived in a tent back then. No, he lived in a mansion. Y a veces nosotros decimos, está bien que de todas formas en aquel entonces la mayoría de las personas vivían en tiendas. No. Hay que entender que Abraham vivía en una mansión. It wasn't that he was poor and if he follows God, God will make him rich. Y no es que Abraham, no, porque yo soy pobre, voy a seguir a Dios donde Él me va a llevar para que me haga rico. That's not the story here. Esa no es la historia He real. was rich. Abraham ya era rico, provenía de una familia rica. The richest in the world of that. En aquel entonces estamos hablando de una de las ciudades más desarrolladas del mundo, así que de las familias más ricas del mundo conocido. And God said, I want you to live homeless. Y Dios, ¿qué le está diciendo ahora? Le está diciendo, yo quiero que salgas de ahí y que vivas desamparado sin hogar en el desierto. Because we're going to make a covenant. Porque tú y yo tengo un plan contigo, vamos a hacer un pacto. And from nothing, Y desde la nada, partiendo desde la nada, I will make you great. de cero, yo te voy a enriquecer. Trump made billions of dollars. Donald Trump hizo billones de dólares. But his father gave him $1 million to play with. Pero el padre de Trump le puso en sus manos millones para invertirlo. God said to Abraham, bring yourself down to nothing. Y Dios le dijo a Abraham, sal de ahí, no saques nada, redúcete a nada. And I will make you a great nation. Y yo haré de ti una gran nación. I will bless you. Yo te voy a bendecir. I'll make your name great. Yo haré tu nombre grande. That means famous. Eso significa, en otras palabras, famoso. Te haré Everyone famoso. in the city, everybody with money, everyone in the police and the government, they should all know your name. Todo el mundo en la ciudad que tenga dinero, no policía del gobierno, todo el mundo conocerá tu nombre. And you should be a blessing. Y tú vas a ser una bendición. This is the covenant that God made with Abraham. Y este es el pacto que Dios hizo con Abraham. He said, I'll bless them that bless you and curse them that curse you. Y yo bendeciré al que te bendiga y al que te maldiga, yo maldeciré. And in you shall all the families of the earth be blessed. Y en ti, en tu simiente, todas las familias de la tierra serán bendecidas. So it's the same covenant he was giving to Adam, Y es el mismo pacto que Dios le había dado a Adán, that he gave to Abraham.
Es este mismo pacto that he gave to Enoch, que le está dando to Noah. y fue el mismo pacto que le dio He gave to a the Noé disciples. y que le dio a Noé, que le dio a sus discípulos. God's plan has not changed. El plan de Dios continúa siendo The el mismo. Apostle Paul said, No ha cambiado. El apóstol Pablo de hecho dice, the same blessing la misma bendición is to those who are in Christ. es para aquellos que están en Cristo. I don't know where you live, Yo no sé dónde ustedes viven, but everyone on your street should be blessed because you live on that street. pero todas las personas de la calle donde usted vive deben ser bendecidas porque usted vive en esa calle. If the people don't know that your church is in the area, you're failing. If people in your area The last word. don't know that your church is there, they just walk, don't even realize you're failing. Si las personas del barrio no saben que tu iglesia está ahí en el área, entonces usted está fallando. Everybody should know the church there. Todas las personas deben de saber que la iglesia está ubicada ahí. It should be the most powerful thing in the neighborhood. Esto debe ser algo que resalte en el vecindario, debe ser lo más poderoso que hay en el barrio. Because you have the blessing of Abraham. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la bendición de Abraham. Amen. Amén.